Bueno, ¿y qué tal entonces de la multiplicación de vectores? Entonces hay dos operaciones de multiplicación de vectores, ¿verdad? Si uno habla de multiplicación de vectores, lo puede dividir en dos categorías. Uno, la multiplicación por un escalar. Esto es multiplicar un vector por un número, ¿verdad? Y tenemos dos posibilidades dentro de la multiplicación por un escalar. La posibilidad es que ese escalar sea un número positivo, es decir, entonces que cuando yo multiplico el vector por ese escalar, ¿qué va a ocurrir? Pues la magnitud cambia, pero la dirección no cambia si ese escalar es positivo. En otras palabras, ¿verdad? Si tengo un vector como el vector A, que tiene componente a X y a Y, la dirección Y y J, ¿verdad? La dirección X y la dirección Y. Cuando yo lo multiplico por un escalar positivo, sería multiplicar, ¿verdad? Cada componente por ese escalar positivo. Como ven, entonces, los componentes siguen teniendo el mismo signo original, por lo tanto, no cambia la dirección del vector que es el resultado de esa multiplicación por un escalar positivo. Si lo ven gráficamente, este es el vector A que apunta en esta dirección y mide esa cantidad. Pues 5 por A sería este vector que está aquí, que tiene, como ven, un largo 5 veces más grande que A, pero sigue apuntando en la misma dirección. ¿Qué tal la otra posibilidad? Que el escalar sea negativo. Si el escalar es negativo, entonces la magnitud del vector no cambia y la dirección cambia, mejor dicho, y la dirección es opuesta por 180 grados. Veámoslo entonces en términos de componentes. Si multiplico negativo 5 por el componente de AX, fíjense que el signo cambió, y el componente AY, su signo también cambió con respecto al signo original. Por lo tanto, eso implica que ahora los componentes apuntan a la dirección contraria, por lo tanto, el vector resultante apuntaría en la dirección contraria. Así que si lo dibujamos aquí, el vector negativo 5A sería este vector que está aquí. Apunta 180 grados con respecto a la dirección original en que apuntaba el vector A. Claro, hay la posibilidad de que ese escalar sea 1, y si ese escalar es 1, pues la magnitud no va a cambiar, ¿verdad? Se queda igual. Y obviamente ese número, ese escalar puede ser menor que 1, en cuyo caso la magnitud del vector va a cambiar para hacerla más pequeña que el vector original. Si la magnitud de ese escalar es mayor que 1, pues claro, el vector se va a hacer más grande, ¿verdad? Va a aumentar el tamaño. Por eso es que decimos que la magnitud cambia en general, se hace más grande, más pequeña, dependiendo del escalar. Por supuesto, el caso trivial es que el escalar sea 1 en magnitud, y entonces obviamente la magnitud se quedaría igual. El signo aquí es lo importante, porque si el escalar es negativo, entonces lo que ocurre es que la dirección es opuesta a la original por 180 grados. Hay dos posibilidades adicionales de multiplicación, y es cuando multiplicamos vectores por vectores de forma escalar, lo que se llama un producto escalar, en inglés un dot product. Se representa
de la siguiente manera, con un puntito entre los vectores A dot B, para buscar entonces esa operación de producto escalar. Este tema se pospone para cuando estudiemos más adelante el concepto de trabajo, pero le adelantamos que simplemente la magnitud de ese vector es la magnitud de los vectores por el coseno del ángulo más pequeño entre los vectores originales, en este caso A y B. El resultado es un número. Es un número que puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo de cuánto sea el coseno del ángulo entre ellos, ¿verdad? Pero el resultado es un número, es un escalar, ya sea positivo o negativo. La otra posibilidad es multiplicar vectorialmente los vectores, lo que se llama un cross product en inglés, un producto vectorial, que se representa con una X, ¿verdad?, entre los dos vectores, A cross B, para buscar la magnitud de esa operación que pospondremos, ¿verdad?, a este tema para cuando estudiemos más adelante el concepto de torque, pero lo adelantamos, ¿verdad? No es algo que vamos a discutir en detalle ahora, sino más adelante cuando toquemos ese tema. La magnitud de ese producto vectorial es la magnitud de los vectores multiplicado por el seno del ángulo menor entre los vectores. Ese es el ángulo phi aquí. Y el resultado es un vector. Por lo tanto, ahí tienes la magnitud. Si tú quieres buscar la dirección de ese vector, te vamos a enseñar a usar la regla de la mano derecha para determinar esa dirección. Así que te adelantamos este tema que no vamos a discutir en detalle hasta que toquemos el tema de torque más adelante. Si quieres practicar, entonces tienes aquí 3 vectores, conoces su magnitud y su orientación y quieres determinar la magnitud de A más B más C, siendo los vectores originales A, B y C. Y también vas a determinar la magnitud y dirección de la operación A menos B más C.